Buenas noches, estimados docentes. Somos el grupo 12 de la asignatura Ingeniería de Software 2, perteneciente a la carrera Ingeniería de Tecnologías de la Información y Comunicación. Este grupo está conformado por mis compañeros Lisette Aguirre, Edis Barba, Fabio Ramos, Washington Morán, Henry Gómez y Robinson Saravia. Y mi persona, Romina Baquedano. En esta presentación vamos a abordar un tema fundamental dentro del desarrollo del software: la gestión de calidad del software en el proyecto de aula. Nuestro trabajo tiene como objetivo analizar y aplicar diferentes técnicas que permiten evaluar y mejorar la calidad de un sistema de software, considerando aspectos como las revisiones técnicas formales, las métricas de calidad y la implementación de un plan de aseguramiento y el control de calidad. Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron ciertos criterios establecidos por estándares reconocidos como el ISO 25010, enfocado en la evaluación de atributos de calidad del producto del software, y también IEEE 730, orientado al aseguramiento de la calidad mediante procesos, controles y evidencias. También se realizó una revisión técnica formal de los requisitos de arquitectura, componentes e interfaces del sistema, permitiendo identificar posibles defectos, analizar sus causas y plantear acciones correctivas para fortalecer la contabilidad y mantenibilidad del software. Se aplicaron métodos y métricas de productos y procesos como la densidad del defecto, cumplimiento funcional, coberturas de pruebas, defecto por módulo, eficiencia y revisión del trabajo, con el propósito de obtener resultados cuantificables sobre el estado del proyecto. Y finalmente presentamos el plan de aseguramiento de control de calidad, donde se establecen políticas, objetivos, responsabilidades, procedimientos de verificación y acciones de mejora continua que permiten garantizar un desarrollo organizado y orientado a la calidad. Esperemos que esta presentación permita comprender la importancia de gestionar la calidad durante todo el ciclo de la vida de un software. A continuación, iniciaremos con la explicación de nuestro trabajo. Saludos cordiales, estimados docentes y compañeros. Gracias por el espacio. Mi nombre es Fabio Ramos Cuero. La presentación de hoy resume la revisión técnica que realizamos sobre la arquitectura y los componentes del Sistema Inteligente de Monitoreo de Cultivos SMIC. Cabe recalcar que este es un sistema de siembra agrícola, de los defectos críticos a las acciones correctivas y la evaluación de atributos de calidad. El objetivo de esta revisión es verificar si el diseño propuesto responde de forma efectiva a 4 atributos de calidad clave: rendimiento, seguridad, mantenibilidad y escalabilidad, y así sus componentes cumplan con principios de bajo acoplamiento y alta cohesión. Voy a presentar los hallazgos principales y más representativos. En esta primera diapositiva, lo que resumen es cómo se comporta la arquitectura frente a los 4 atributos de calidad exigidos, uno de los hallazgos más relevantes que encontramos. Uno de los hallazgos de rendimiento. En cuanto a rendimiento, el documento si define un caché de Redis y es estable una métrica de respuesta menor a 200 milisegundos. Sin embargo, encontramos una contradicción importante. El motor de alertas procesa un evento de sondeo por 5 minutos, lo cual choca directamente con el objetivo de monitoreo en tiempo real que plantea el propio sistema. Además, existe un plan de pruebas de carga que valida ese umbral de 200 milisegundos. Seguridad. Sobre seguridad, el diseño sí contempla el módulo con TLS y certificados, control de acceso basado en roles y cifrado de credenciales, con referencia a la LOPDP. No obstante, no se especifica cifrado en reposo, no hay gestión de rotación de llave o secretos. El IP Gateway de JWT solo aparece mencionado en un anexo gráfico, no en el cuerpo arquitectónico formal. En mantenibilidad,
En cambio, en mantenibilidad, la arquitectura está organizada en capas con separación de responsabilidades y los componentes tienen interfaces bien nombradas. El problema central aquí es el documento representa dos inventarios componentes distintos en la sección 3 y en la sección 4, sin ninguna tabla que los relacione, de lo que genera confusión sobre cuál de los modelos vigentes para el equipo de desarrollo. En escalabilidad, finalmente en esta escalabilidad existen decisiones arquitectónicas, ADRS, que contemplan réplicas de lecturas futuras y múltiples instancias en componentes de monitoreo IOLT. Sin embargo, la base de datos centralizadas en PostgreSQL, según el propio equipo, lo reconoce en su documentación un punto único de fallo y solución de alta disponibilidad. Se propuso para más adelante un lugar de diseñarse desde el inicio. En resumen, la de arquitectura cumple todos cuatro atributos a nivel declarativo. Se nombran los mecanismos correctos, pero existen brechas entre lo que se declara y lo que realmente está modelado o verificado. Tenemos defectos críticos y acciones correctivas, o hallazgos críticos y ruta de mejora. Aquí encontramos los tres defectos de mayor severidad detectados en la revisión, junto con las cuatro líneas de recomendaciones que proponemos para poderlos corregir. Defectos críticos, uno de ellos es doble inventario de componentes. Como mencioné antes, en la sección 3.4 del documento escriben dos arquitecturas que no coinciden entre sí, lo cual es un riesgo que servirá alta para que pueda generar lógica duplicada y contradictoria en los subequipos de desarrollo. Trazabilidad desincronizada, elementos como EpicWay y la caché Redis solo aparecen documentadas en la matriz. Motor de alerta de sondeo. Este defecto también es la severidad alta, ya que el procesamiento por lotes cada 5 minutos implica una detección tardía, condiciones críticas como plagas o fallos de servidor. En la modularidad proponemos unificar ambos inventarios en un solo diagrama maestro y poder dividir el componente de datos de campo en sus componentes especializados, ya que hoy agrupa 4 responsabilidades distintas. En seguridad, recomendamos incorporar cifrado de reposo, un gestor de secretos con un baúl y una matriz formal de permiso por rol. Las pruebas, se necesita un plan de pruebas no funcionales, carga, contrato, ingeniería de caos, enfocados especialmente en la base de datos y el componente de usuario, que son los puntos críticos de disponibilidad que identificamos. En cambio, en la documentación sugerimos homologar la plantilla de ADR y actualizar la visa arquitectónica para que refleje elementos que ya existen en la práctica, como el API y la caché. En todo caso, con esto damos por cerrado el diagnóstico. Los defectos detectados no invalidan la propuesta, pero sí requieren atención antes de avanzar a una fase de implementación, sobre todo en lo referente a la consistencia documental y el procesamiento de tiempo real. En resumen, o en otras palabras, la revisión del SMIC, cumplimiento declarativo aceptable en los 4 atributos de calidad, con brechas puntuales que ya identificamos juntos con su acción correctiva y responsable asignado a la matriz de defectos técnicos que acompaña a este informe. Muchísimas gracias. A continuación doy paso a mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi tema a exponer vendría a ser el tema de diseño de componentes. En este caso, basado en el trabajo anterior que presentamos, este componente de gestión de usuarios vendría a ser la puerta de entrada al sistema. Su función principal es registrar y autenticar a los usuarios, tanto agricultores como administradores. Recibe entrada las credenciales y datos personales y como salida genera una sesión activa con el rol correspondiente. Gracias a este módulo se garantiza la seguridad en el control y aplicando el modelo REBAC que defiende qué funciones puede usar cada tipo de usuario. Gestión de lotes. El componente de gestión de lotes administra el ciclo de vida de las parcelas agrícolas. Su función es registrar, editar, consultar,
los lotes asociados a cada usuario, incluyendo su ubicación GPS. Las entradas son datos del lote y el usuario propietario. Las salidas, los lotes registrados y su estado actual. El método conecta directamente al agricultor con parcelas físicas y permite vincular los datos de campo y alertas de cada ubicación. Gestión de cultivos. Aquí se maneja la información agrónoma de cada cultivo. La función del componente es definir los parámetros de referencia y las etapas fenológicas para interpretar correctamente los datos de los sensores. Recibe como entrada el tipo de cultivo y su etapa. Como salida entrega los rangos óptimos de temperatura y humedad. Sirven al motor de IA para analizar. Este módulo aporta el contexto técnico que permite evaluar si las condiciones de cultivo son adecuadas. Datos de campo. Este componente es el encargado de recibir y estructurar la información capturada por los sensores instalados en el terreno. Su función principal es validar, almacenar las mediciones de temperatura, humedad, radiación y ubicación. Las entradas provienen directamente de los sensores y las salidas son los datos estructurados que se envían a la lógica del negocio y al motor de inteligencia artificial para su análisis. Gracias a este módulo, el sistema garantiza la disponibilidad y consistencia de la información de campo, lo que permite detectar plagas y generar alertas de manera oportuna. Ahora para finalizar, les vamos a presentar el diagrama de componentes UML del sistema inteligente de monitoreo de cultivos. Aquí se puede observar cómo los distintos módulos interactúan entre sí. Componente del monitoreo, que está acá, recibe los datos de los sensores de la salida, luego va al motor IA y analiza la información para detectar anomalías o posibles plagas. Los resultados se envían al componente de gestión de alertas, que decide si debe generar una notificación. Finalmente, el módulo de notificación comunica a las alertas del usuario mediante el correo, SMS o aplicación móvil. Este diagrama refleja la estructura modular del sistema, donde cada componente cumple una función específica y se comunica de forma ordenada, manteniendo la alta cohesión y bajo acoplamiento gracias a esta arquitectura. El sistema puede crecer y adaptarse y mantener su eficiencia en entornos agrícolas reales. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Washington Morán del Paralelo C2. La métrica de calidad del producto TP4. Dentro del producto TP4 tenemos lo que es el cumplimiento funcionales, tenemos la densidad de defectos de 3 defectos hasta puede ser 5 y la usabilidad que está a un 86% y la mentabilidad a un 47%. Dentro de esto tenemos lo que se mide, las interpretaciones y a qué característica pertenece. En el cumplimiento funcionalidad midimos el grado del software implementando correctamente todos los requisitos y a su vez una interpretación en la cual el sistema cumple con el 95% y el otro 5% requiere un ajuste menor a lo que se confirma a las necesidades planteadas. También este pertenece a la categoría funcionabilidad. En la densidad de defectos tenemos que mide la cantidad de errores detectados por cada 1000 líneas de código clocks, por lo cual interpretan un valor muy favorable. Se recomienda aceptar hasta 5 por defecto. Estos resultados indican un código muy poco fallos y bajo riesgo de errores en operaciones y esto pertenece a la categoría fiabilidad. Tenemos el usabilidad. Dentro de usabilidad mide facilidades, eficiencia y satisfacción en el cual el usuario interactúa con el sistema y su interpretación es un nivel muy bueno. Los usuarios pueden realizar sus tareas sin dificultad. Se puede hacer mejoras. Se puede mejorar su estructura o su interfaz para aumentar la experiencia y pertenece a la categoría usabilidad dentro de las normas ISO. Tenemos lo que es la maintainabilidades, que esto funciona, tiene un nivel que facilita para modificar, corregir, ampliar
dentro del sistema. No se puede introducir nuevos errores. Su interpretación tiene como un valor medio. La escritura es funcional, tiene cierta complejidad, se recomienda mejorar los documentos y simplificar el código para facilitar los cambios a futuro. Y también pertenece a la categoría mentabilidad. Pareto, tenemos el gráfico Pareto y también tenemos el cuadro. Dentro del cuadro tenemos un análisis de Pareto, se basa en los principios del Pareto 80-20, indica que la mayoría de los casos, el 80% de los problemas provienen solo del 20% de las causas. Esta herramienta nos ayuda a identificar, dándoles concretas a los esfuerzos para corregir mayor cantidad de fallas con un menor tiempo posible. También vemos en el gráfico, bueno, antes de irnos al gráfico, vemos la categoría por defecto. Tenemos la cantidad, el porcentaje individual y el porcentaje acumulado. En este gráfico combinamos las barras azules que representan la cantidad de fallos por categoría y una línea naranja, como vemos aquí, que muestra el porcentaje acumulado del problema. Como podemos ver, el error de la lógica funciona no solo en la causa principal, que representa casi la mitad de todo el defecto del 46,7%, junto a los fallos de la interfaz del usuario, sumado con el 73,4% total del problema. Esto confirma que se corrigió solo en esta categoría, solucionando más del 70% de los fallos del sistema. Los problemas de rendimiento se basan en los datos representados por el porcentaje menor. En conclusión, al analizar lo que vemos al analizar nos permite priorizar el trabajo, primero corrigiendo la lógica del diseño, la interfaz, y luego damos un punto de vista a nuestro favor. Y mejoramos la calidad y la forma y la eficiencia dentro de todo este gráfico. Muchas Buenas gracias. noches por todos. Mi nombre es General Gómez Pin y hoy voy a presentar el análisis de calidad del proceso realizado como parte del TP4. El objetivo de esta exposición es demostrar cómo, a través de estándares internacionales y métricas precisas, logramos medir y optimizar el desarrollo de nuestro proyecto académico. La métrica y estándares que tenemos a continuación, que esto muestra la primera imagen con la tabla y el gráfico circular. Para iniciar, evaluamos nuestra situación actual mediante métricas clave de desempeño. Primer punto, contamos con una cobertura de pruebas del 85%, lo que nos permite un nivel de confianza. Segundo punto, mantenemos un promedio de 4.5 en efecto por módulo y una eficiencia de revisión de 77.7%, reflejando el proceso sólido de control de calidad. El tercer punto, para estructurar esto, nos basamos de dos pilares: la norma ISO IEC 25010 para asegurar la calidad del trabajo, la calidad del trabajo del producto, usabilidad, mantenibilidad, etcétera, y la norma IEC 730 para la gestión estricta del plan de calidad del software. En la segunda imagen tenemos lo que son la gestión de calidad de análisis de datos y planificaciones y responsabilidad. Esta es la segunda imagen con el gráfico de dispersión y la matriz RASI. En cuanto al análisis de datos, este gráfico de dispersión nos permite visualizar la relación entre la cobertura y los defectos. Como observan, a mayor cobertura, los módulos tienden a ser más estables. Uno de los primeros puntos es la política de calidad. Nos basamos en un compromiso de mejora continua para maximizar la excelencia del software. Segundo punto, objetivos de SMART. En los objetivos de SMART hemos definido metas claras, siendo nuestra prioridad la cobertura del 85% en este plazo establecido. En la gestión de roles de matriz RASI, como podemos observar, finalmente, para garantizar que cada fase se cumpla, hemos definido quién es el responsable, quien rinde cuentas, la A, quien debe de
ser consultado la C y quien informado, y la I que asegurando que es el líder del QA y los desarrolladores trabajen de forma coordinada. En conclusión, el uso de estos marcos de referencia y el monitoreo constante de métricas no solo nos permiten identificar fallos, sino predecir riesgos y mejorar la calidad del software entregado. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Lisek Yomaira Aguirre Párraga. Soy del grupo 12 de la materia Ingeniería de Software 2. Yo voy a hablar sobre la arquitectura del software. Tenemos el género arquitectónico. Dentro del género arquitectónico tenemos el cliente-servidor. Cliente se refiere a los sensores IoC y aplicaciones web o móviles que capturan los datos y también muestran la información. Tenemos el servidor. El servidor procesa, almacena y analiza la información, además de gestionar usuarios y generar alertas. Tenemos el estilo arquitectónico. Dentro del estilo arquitectónico tenemos la arquitectura multicapas, como se puede observar. Dentro de la arquitectura multicapas tenemos que organiza el sistema en capas independientes, también que cada capa cumple una función específica y se comunica únicamente con las capas adyacentes. También tenemos que facilita la separación de responsabilidades y la evolución del sistema. Entre los beneficios tenemos que brinda una comunicación eficiente, también es de fácil mantenimiento y también ofrece escalabilidad. Tenemos aquí las capas del sistema y también sus ventajas. Como se puede observar, tenemos la capa de presentación, tenemos la capa de lógica de negocio, la capa de almacenamiento, la capa de comunicación y la capa física y también sus ventajas. La capa de presentación se refiere a la interfaz web y móvil para visualizar datos, reportes y alertas. La capa de lógica de negocio se encarga de validar los datos, procesa la información y también ejecuta modelos de detección. Tenemos la capa de almacenamiento, la cual gestiona los datos históricos, configuraciones y también los registros del sistema. Tenemos la capa de comunicación, la cual transmite de forma segura la información entre sensores y servidor. Y también, por último, tenemos la capa física, que se refiere a los sensores IoC que capturan las variables ambientales del cultivo. Tenemos las ventajas. Entre las ventajas tenemos la modularidad, que quiere decir que cada capa puede desarrollarse y mantenerse de forma independiente. Tenemos otra ventaja que es la seguridad, la cual centraliza el control de acceso y también protege la información. Tenemos la otra ventaja que es la escalabilidad, la cual permite incorporar nuevos usuarios, sensores y también funcionalidades. Y por último, tenemos otra ventaja que es que es de fácil mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios afectan mínimamente, los cambios en una capa afectan mínimamente a las demás. Es decir, no las afecta del todo a las demás capas. Ok, aquí como se puede observar, aquí tenemos el diagrama de arquitectura en n capas. Ok, este diagrama muestra cómo funciona la arquitectura del SMIC, es decir, los sensores capturan los datos del cultivo y los envían al servidor, donde se validan, procesan y también se almacenan. Posteriormente, la información es presentada al usuario mediante la aplicación web y móvil en forma de alerta, reportes y recomendaciones también. Por lo tanto, esta organización en capas facilita lo que es la modularidad, la seguridad y el mantenimiento del sistema. Bueno, esto sería todo por mi parte, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Robinson Javier Sarabia Acevedo, estudiante de la Universidad Estatal Milagros.
del aula C2 del sexto semestre del grupo 12 de la materia de Ingeniería de Software. A continuación voy a explicar sobre las conclusiones y cierres en esta diapositiva, las cuales presentamos durante todo el desarrollo del proyecto. En primer lugar, la arquitectura en capas permitió construir un sistema modular seguro y escalable. Al separar las responsabilidades de capa, se facilita el mantenimiento del software, se mejoró el control de acceso y se dejó preparada la aplicación para futuras ampliaciones. En el segundo lugar, los componentes del sistema fueron diseñados con alta cohesión y bajo acoplamiento. Esto significa que cada componente cumple con una función específica. Depende lo que menos posible de los demás, de lo que facilita que actualicemos las actualizaciones en el mantenimiento y la reutilización de nuestro código. Como tercer punto, aplicamos métricas de calidad para evaluar el desempeño del software. Los resultados obtenidos fueron el 95% en funcionalidad, 90% en fiabilidad, 86% en oportunidades de mejoras para futuras inversiones. Además, el proyecto se desarrolló basándonos a las normas ISO IS 25010 y EEE 730. Las normas ISO IS 25010 permitió evaluar la calidad del producto de software, mientras que la IE 730 nos ayudó a establecer procesos de aseguramiento y control de calidad durante todo el desarrollo. Finalmente, adoptamos un enfoque de mejora continua basándonos en el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, buscando siempre optimizar el sistema. Como conclusión final en este proyecto, el sistema inteligente de monitoreo de cultivo SMIT cumplió los objetivos planteados, obteniendo software confiable y funcional y preparado para las futuras mejores en el desarrollo. También tenemos las utilidades que hemos desarrollado en nuestro proyecto, los software que hemos adquirido en todo este tiempo del semestre para concluir con esta tarea. En esta diapositiva presentamos las principales herramientas digitales que utilizamos durante el desarrollo del proyecto. Cada una cumplió una función específica que facilitó el trabajo en equipo y la organización de la información. Para el documento utilizamos Google Docs, Microsoft Word, Google Docs, que permitió trabajar de forma colaborativa en tiempo real, mientras que Word fue empleado para dar el formato final, un informe de elaborar tablas y preparar la versión oficial del documento. Para la comunicación y coordinación, Google Meet, WhatsApp con Google Meet, realizamos reuniones de la planificación de seguimiento y la revisión de avances. Por otro lado, WhatsApp fue el medio principal para mantener una comunicación rápida, coordinar actividades, compartir información, resolver dudas entre los integrantes del grupo. En el análisis de la información utilizamos Microsoft Excel, donde elaboramos tablas, indicadores, métricas y gráficos que facilitaron la interpretación de los resultados obtenidos. Además, empleamos el software de Miro para diseñar diagramas de arquitectura y mapas de proceso y organizar visualmente las ideas del proyecto. Para el diseño de la presentación y los recursos gráficos utilizamos Canva, lo que nos permitió crear diapositivas e infografías de aspecto profesional. Finalmente usamos Google Drive como plataforma de almacenamiento, permitió compartir archivos, mantener copias de seguridad y organizar toda la documentación del proyecto. En conclusión, ¿qué nos ayudó en nuestro grupo? El uso de estas herramientas mejoró la colaboración entre todos los integrantes, facilitó la organización de la información, optimizó la comunicación y permitió desarrollar el proyecto de manera eficiente, ordenada. Tengan una excelente tarde o noche donde se encuentre. Muchísimas gracias, ingeniero.